Buenas tardes, mi nombre es Blanca Flores Taborda. En este momento tengo la oportunidad de socializarles a ustedes mi propuesta de investigación doctoral titulada Hermeneusis teórica sobre la lectura como un proceso en la práctica del lenguaje desde una visión del pensamiento del profesor. Esta investigación tiene su asidero epistémico en los procesos de aprendizaje que se generan en la educación media y cuyo eje de relevancia se sustenta en la posibilidad de investigar e interpretar los procesos de lectura en la práctica del lenguaje desde la visión del profesor. Vamos a hablar ahora del problema, del fenómeno que se quiere investigar. Vamos a partir de la Cátedra UNESCO 2016, la cual expresa un recorrido de la enseñanza a la lectura. Vamos a mirar dos perspectivas básicamente. La primera, cuando se hacía la enseñanza desde la decodificación gráfica, donde los aspectos relevantes de esa enseñanza era la gramática de la lengua. Obviamente, esta perspectiva enseñaba la lengua de manera aislada. Más adelante se tomó una teoría que fue la acción social y comunicativa, donde se empezó a enseñar la lectura como una estructura funcional de la lengua. Ambas perspectivas mostraban el rol del docente como alguien que imparte modelos y teorías sin mostrar interés ni disfrute por la lectura. Desgraciadamente esto estaba dado por la misma formación que traía el docente. ¿Cuál es el reto que proponen para América Latina y para Colombia? Que se hable de un lector que sea consciente y crítico, que tenga competencias metacognitivas, es decir, la capacidad de conocer y de saber sobre lo que conoce, desde los aspectos cognitivos, mostrando la lectura como el desarrollo del pensamiento. Tenemos tres preguntas que van a dirigir esta investigación. La primera, ¿cuáles son los significados que dan sentido a la práctica de los docentes de lengua en el escenario educativo seleccionado? La segunda, ¿cuáles son las interpretaciones que generará la realidad de la práctica de los docentes en lengua en el escenario educativo seleccionado? Y la tercera, ¿cuál es la comprensión que se genera sobre la lectura como proceso en la práctica del lenguaje desde una visión del pensamiento del docente? Estas tres preguntas permitieron pensar en unos propósitos básicos. El primero, el general, busca generar una hermeneusis teórica sobre la lectura como un proceso en la práctica del lenguaje desde la teoría del profesor. Este objetivo o propósito general tiene unos propósitos específicos. El primero, develar cuáles son los significados que dan sentido a la práctica de los docentes de lengua en el escenario educativo seleccionado. El segundo, interpretar la realidad de la práctica de los docentes de lengua en el escenario educativo seleccionado. Y el último, comprender la lectura como un proceso en la práctica del lenguaje desde una visión del pensamiento del docente. La justificación que se tiene es teniendo en cuenta tres aspectos, básicamente. La primera, la importancia social. Pues obviamente hablar de la lectura permite mejorar la convivencia mediante el uso del lenguaje, es decir, que nuestros estudiantes serán más tolerantes. La relevancia está dada por las investigaciones del ámbito axiológico y epistémico, es decir, que permite desarrollar los valores y tener un conocimiento del proceso de la lectura a nivel teórico. Y la pertinencia porque tiene que ver con la formación docente. Los referentes teóricos que se van a tener en cuenta son, en primera instancia, el concepto de lectura desde Kinch y Van Dyck, donde se tiene en cuenta el proceso de como algo cognitivo y que está basado en estrategias complejas. Por otro lado, Carlino habla de una propuesta del lector como una persona que es capaz de reconstruir el sentido del texto. La Cátedra UNESCO y el MEN hablan de actos, un acto significativo, semiótico y cultural, donde el lector debe tener unas características de conciencia y criticidad para poder participar de una comunidad letrada. Esta lectura está basada, básicamente se va a manejar el nivel inferencial, no el nivel literal ni el nivel crítico. El nivel inferencial implica el lector, que es un lector autorregulado con competencias metacognitivas. Por otro lado, se va a trabajar en la teoría del significado de Jerome Brunner, donde se habla de la cultura como un elemento público y compartido que responde a los estados internacionales.
de internacionalización, compromiso, deseos y creencias. Es decir, nos vamos a basar en el profesor, qué es lo que piensa la lectura, cuáles son las creencias que tiene y las opiniones que tiene sobre la misma. Por otro lado, se va a hablar sobre el pensamiento del profesor, de Clark y Peterson, donde se habla de unos enfoques o modelos, que es la toma de decisiones, el pensamiento de acción del docente y el procesamiento de la información, pensados en unos dominios que son el proceso de pensamiento de los profesores y la acción de los maestros. Este proceso de pensamiento de los profesores habla de unas categorías que son teoría de las creencias, pensamiento y decisiones y la planificación. Aquí se habla del acto del autoensalzamiento y sobredefensa del docente. En cuanto a la metodología, se está hablando de un trabajo que está enfocado en el paradigma cualitativo o interpretativo, cuya fundamentación epistémica es la fenomenológica y su método es el método fenomenológico hermenéutico. El escenario y los actores sociales serán docentes, padres de familia y estudiantes que hacen parte de la comunidad educativa para hablar sobre las vivencias y opiniones. Estas técnicas las técnicas se van a utilizar en la entrevista a profundidad para conocer precisamente esos sistemas de creencias y opiniones sobre la misma. Después va a hablarse de las técnicas de procesamiento de información y la viabilidad o fiabilidad cualitativa. Muchas gracias.